A la sombra del mundo de tinieblas, la lucha por el poder nunca se detiene. Bienvenido a la mesa donde cada decisión tiene consecuencias. Las traiciones son inevitables y donde una senda de violencia y sabiduría clama por la sangre de su padre. Esto es BTS Madness Network, un podcast en español que habla de Vampire the Eternal Struggle, hecho por la comunidad, para la comunidad. Comenzamos. Y de pronto el estruendo de la ciudad se desvaneció en la noche. El silencio invadía sus oídos, mientras sus pasos desesperados se tropezaban uno con otro en una huida que intentaba salvar su no vida. Parecía que el callejón por el que intentaba escapar se hacía más estrecho, y una pesadumbre lo alcanzaba con la tranquilidad de siglos a cuestas reclamando sangre. Se detuvo en seco. Unos ojos amarillos le observaban fríamente. Alcanzó a distinguir la silueta de un perro que enseñaba sus colmillos y se acercaba, acechando. Entonces cayó en cuenta que no había escapatoria. Sudaba sangre, y aunque pudo sacar unas incipientes garras, la embestida del perro lo alcanzó antes de poder siquiera defenderse. Lo último que vio fue una sombra en el suelo que crecía atrás de él, y luego nada. Y estamos reunidos una noche más en su podcast de confianza, BTS Madness Network, pero como de costumbre no me encuentro solo para hablar de este juego que nos encanta. Me encuentro acompañado de un muy buen amigo, amante de los retos, de los decks que no son fáciles de jugar. Me refiero a mi estimado Alberto R. León. Amigo, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Hola, amigo Oliver. Pues bien, aquí iniciando la semana, trabajando con muchos pendientes, pero haciendo este hermoso podcast que, pues honestamente, es bastante placentero, una experiencia muy placentera. Sí, amigo, comparto definitivamente que esto es una experiencia hasta como para bajarle el estrés a la semana, ¿no? Como para sentarnos, platicar a gusto de BTS. Es algo justo que de repente nos ayuda como al desestrés también, ¿no? Así es, y pues bueno, a mí me resta solamente presentar a mi coanfitrión, mi estimadísimo amigo Oliver de la Parra, ser de la noche, que siempre está al tanto de las últimas noticias de Vampire Eternal Struggle. Amigo, ¿cómo te encuentras tú? Yo bastante bien, amigo, muchas gracias por preguntar. La verdad es que estas semanas han sido como rarillas, pero nada complicado. Todo bien y pues avanzando, amigo. Como diría Belinda, ganando como siempre. Todo bien, amigo, todo bien. O no perdiendo tanto. No perdiendo tanto, sí. No, ganando es lo importante, no te preocupes, amigo. Bueno, yo sí perdiendo porque me llevé 0 victory points en el torneo de Lalo. Entonces, terrible. Creo que es una buena manera de empezar las noticias, ¿no? Del torneo de Lalo. Que por cierto, un abrazo a Lalo, que además llevó sus carpetas y tuvimos oportunidad ahí de comprar cosillas que nos hacían falta. No sé si tú compraste algo. Principalmente he estado ayudando a Arlie a llenar su stock para que haga sus mazos. Y yo, pues honestamente, de momento me siento satisfecho con lo que hay. Y solamente recalcar que tú me regalaste el Haftor que me faltaba. Ah, por supuesto, sí, porque tuve muy buena suerte y me gané lo que nunca, me gané el deck de New Blood de Ravnos en la rifa de los que no pasamos a la final. Agradezco el premio, estoy muy feliz porque además me dio oportunidad de regalarte esa carta. Y recuerdo que también le regalé a Kilian otra, no me acuerdo. Pero el punto es que está muy padre, pero está chistoso porque justo de ese deck específico, con ese que me dieron, tendría 3. Y 2 están cerrados, ni siquiera los he abierto. Bueno, se agradece bastante. Yo creo que fue un torneo que era necesario dentro del formato que se jugó, que fue B5, y se lo llevó Boris, para sorpresa de todo mundo, sobre todo por el deck que llevaba. La verdad es que Boris creo que gestionó muy bien lo que llevaba un deck de Nosferatus, de Primogen, ¿no? Porque recuerdo que vi que traía a los clásicos, ¿no? Larissa, la Viuda, Lenny, Horace Radcliffe, Lenny, por supuesto. Y pues muy padre, muy padre que nuestro estimado Boris
lo haya logrado, haya llegado a la final, que no llegó en primer lugar, por cierto, pero se llevó el título. En primer lugar a la final llegó Killian con un deck de Trémeres, exacto, con Karl Struck y algunos Obedience que bien colocados hicieron la diferencia en momentos muy importantes. Y fíjate que me gustaría recalcar estos dos decks, tanto el de Killian como el de Boris, porque son dos mazos que se sienten bastante su núcleo, su core, de caja, y que se ha integrado diferentes cartas que los han hecho muy competitivos. Pero aquí sí me gustaría decir que importa más el piloto que el deck. Sobre todo porque tanto Boris como Killian han sido dos jugadores que le han metido mucho empeño a esos mazos. Y se ha sentido su progreso de una forma pues bastante presente. Ha sido muy presente su progreso. Totalmente de acuerdo. Han progresado mucho. Digo, Boris lleva mucho tiempo jugando, así que de él, más que hablar de progreso, creo que hablaré de experiencia, pero en términos de progreso, sí, totalmente Kill. Y no sé si escucha este podcast, creo que no, pero sí felicitarlo por todo lo que ha logrado, porque la última vez que jugó allá se llevó un torneo, si no me equivoco, un torneito que también armó Lalo en 2-3, a quienes les enviamos un enorme saludo también. Pero sí hay un progreso importante en Kill, en la forma en la que toma decisiones, en cómo ha masterizado su deck a manera de probarlo, de cambiarle, de ser dueño, ¿no?, de su idea. Pero también retomo lo que dices de que se sienten muy de caja. Pues en la generalidad creo que todos se sentían muy de caja, amigo. Al ser B5, pues tampoco vimos así como nada así del otro mundo, ¿no? O sea, en la generalidad creo que se sentían muy de caja todos, nada más como de repente haciendo foco en cierta cripta, haciendo foco en ciertas mecánicas, sumando más cartas de un tipo que de otro para que el Mortal Kombat fuera más agresivo, sí, justo. Ese es un tema que me parece podría dar para otro capítulo, que es el de la optimización de los mazos. Totalmente. Mi comentario va más en el sentido de que los he visto que los juegan muy constantemente. Eso sí. Tanto en ámbitos limitados como en ámbitos más extendidos como formatos Legacy. Y que el hecho de conocer muy bien su mazo, pues se traduce en los buenos resultados que han tenido en las últimas presentaciones. Entonces, en ese sentido iba mi comentario. Totalmente, en ese sentido me hace sentido. También en el otro, pero en este me hace más sentido. Sí, es real. Es real que además Kill nació en quinta edición, entonces pues él está súper familiarizado con su mazo, con lo que hace su mazo y además con lo que hacían los otros, ¿no? Entonces eso también tiene un impacto importante en cómo juegas y qué esperas de los demás, pero como tú dices, el piloto pues es súper importante. Y pues bueno, Boris, enhorabuena, felicidades por el torneo Noble Blood, limitado B5, ya te tocaba. No, además ya le tocaba, ya van 2 veces que gana con Nosferatus, ¿no? También eso es bien, o sea, ya le tocaba definitivamente, pero me encanta la idea de que esté poniendo en alto el nombre de Nosferatu, que de repente están cuestionables y pueden ganar o no los torneos, exacto. Sí, y un clan que yo espero en algún momento investigar por qué ha sido tan castigado, por qué no se le ha puesto tanta atención. Hablemos de eso largo y tendido en otro capítulo, porque si no se nos va a ir toda la hora, porque definitivamente es un tema bien interesante. Ok, perfecto. Pues pasando a otra noticia nacional, bueno, local, se va a llevar a cabo el torneo Antediluvian Awakening el 2 de agosto en Tablerazo, y esto es para reclamar la praxis de Ciudad Satélite, entonces pues ya estaremos ahí dando nuestro oportuno reporte. Ya sabes que vas a jugar, será en formato Legacy, amigo. No tengo ni idea. Es más, ni siquiera sé bien si voy a ir, pero si voy, pues, no sé, pensando un poco en el contexto, no sé qué llevar definitivamente, pero ¿tú tienes alguna idea de qué podrías llevar? Yo me voy a ir a divertir, así que lo más seguro es que juegue con Giovannis. Ah, muy bien, los Giovannis son muy divertidos. Especialmente si llevas tu deck de diario de cazar, eso es muy divertido, definitivamente. Exactamente, sí, yo voy a irme a divertir, voy a sentarme a hacer diarios de cazar y a ver qué es lo que sale. Se te olvidó decir tu frase clásica, tú vas a comer, porque según la comida del tablerazo es muy buena y yo también tengo muchas ganas de ir a probar la comida de allá. Y de paso, nos echamos una mesa. Esas son nuestras noticias locales, sin embargo también tenemos otras tantas que acontecen dentro del mundo de BTS y una de ellas es la ilustración revelada de Anastasia Jorbunova para la colección de Brasil, un Great, con una ilustración impactante.
Muy padre la ilustración, muy, muy, muy padre. Y por ahí también, si ustedes la encuentran en el Instagram del artista, también está el link a la modelo. Y la modelo también hace unas cosas muy padres. Ella es muy guapa. Y la ilustración me encantó. Tengo muchas ganas de saber qué onda con el... Para mí se va a ser un retainer, seguramente. Es muy probable o que sea un retainer o que sea un aliado. En el pie de imagen nos dice que es un write. Uh-huh. Entonces, pues estaremos expectantes de qué tipo de carta es, pero de que es de librería, seguramente lo es. Y ya que estás diciendo sobre las redes sociales, en el Instagram podemos ver el proceso de la creación de esta imagen. Por supuesto. De esta ilustración. Entonces, sigan a Anastasia, sigan también a la modelo, que pues ahí están haciendo cosas bien, bien interesantes. Y pues bueno, eso es lo que acontece en este momento respecto a los nuevos cartas, ¿no? Y sobre Anastasia, además, tiene una doble ventaja seguirla. No solamente es apreciar su increíble trabajo de ilustración, porque tiene una calidad increíble, sino que también es la reina de los spoilers involuntarios, porque muchas veces ella ha subido cosas que no te enteras que van a terminar en BTs. Exactamente. Como la sombra que vimos hace poquito en el video, que por cierto nos fue muy bien, qué padre ese video de arte, muchos comentarios padres, mucha participación incluso de otros idiomas, gente que nos decía, no estoy seguro de haber entendido todo, pero yo creo que, y la verdad es que eso estuvo muy padre, pero justo ya sube muchas cosas que sin saberlo terminan en BTs, y pues también ahí, para los que les encantan los spoilers, Anastasia también de repente deja esas pistas muy padres por ahí en su Instagram. Así es, síganla, bueno, su usuario es Ana-Gadfly, entonces ahí pueden ver su trabajo de cómics, su trabajo de ilustración, etcétera. Siguiendo en esta temática del arte, pues se han revelado nuevas promos, amigo Oliver, que serán repartidas en los siguientes eventos. ¿Viste algo que quieras? Así que digas, yo quiero esa sí o sí. Yo quiero todas, Oliver, todas las quiero. Pero sí, todas están padres. El full art está increíble, pero a mí ¿sabes con cuál me conformaría? Con Eulogio, porque esa ilustración de por sí me parece que es increíble. El vampiro se me hace que es una locura y en full art se ve irreal. Esa es la que apuesto por conseguir primero. Yo me quiero que hacerme de las Graciña. Graciñas, claro. Esas te gustan mucho, además, recuerdo. Es que la imagen es el Sabbath. Sí, ciertamente. También está por ahí Algirdas, está Mahdi, está Ardilla y Helbla. Ardilla. Pero bueno. Ardaya, pero sí, caché la referencia y seguro nuestros amigos en España también. Y por ahí un aliado bastante coqueto que también es bastante divertido, que es el Von Shambler, este aliado de Hécata con Olvido. Muy padre, definitivamente, que hayan traído también ese. Y creo que la selección está buena, El arte de por sí de Sabbath y así ha sido muy bien recibido. Me parece que hay piezas increíbles. A mí me hubiera encantado ver, por ejemplo, en full art a Coco. Me hubiera encantado ver a Elsbeth, la irresistible. Me hubiera encantado ver a lo mejor a Jimena, ¿no? Aunque sea un vampiro chiquito. Pero pues no fue todo en la vida. Sin embargo, no me quejo para nada de la selección actual. Me parece que todos están padres. Pues te tengo una muy buena noticia, amigo. Porque sí va a llegar Elsbeth. El set completo de vampiros, o sea, van a ser varios, son 11, ¿no? Pero es Ardilla, Graznaya, Von Shambler, Eulogio, Argidas, Helbla, Mahdi, Elsbeth, Ashur Ulbalit. Está increíble también. Venceslava y el buenarro de Baraquiel. Cállate los ojos. Venceslava acaba de cambiar mis prioridades, Es que Venceslava está irreal. O sea, Venceslava, luego Elsbeth y luego Eulogio. Sí, hay que hacernos con esas cartas. Esperemos que los príncipes y coordinadores o quien sea que sea el encargado de poder gestionar esto, lo haga llegar a México porque están increíbles. Yo sé que Gus escucha este podcast, así que Gus, ponte las pilas, carnal, porque eso sí que los queremos. Así es. Tenemos también otra par de noticias bastante interesantes. Tenemos el campeón de Estados Unidos de Jess Nash, campeón con un mazo justamente de Aradai.
y que parece ser que está marcando mucho una tendencia ganadora el pad de El Poder y la Voz Interior. Pues es que ese pad está bien poderoso, amigo. Bien poderoso. Creo que hay que seguirle la pista, hay que hacernos de nuestras copias porque es bastante consistente. Uh-huh. Y pues los números van creciendo. Para hacer, lleva 6, 8 meses esta colección de Sabbath y ha ganado que da terror este pad. Muy, muy impresionantes los números, definitivamente. También es un beneficio del diseño, ¿no? El diseño de cartas más, cripta más, lo que hacen, más contexto de repente, ayuda un montón. O sea, el simple hecho de que la Daya pueda llamar a una votación y enderezarse, ya te habla mucho de cómo hace sinergia con lo que hace el pad. Entonces, me parece que funciona perfecto. Y pues una última noticia, esta sí no sé qué opinión tengas al respecto, pero es sobre la Gen Con, que se llevará a cabo a finales de este mes, de julio, y que es una pues fusión, una colaboración de Dungeons and Dragons y Vampire the Masquerade, que se llevará a cabo ahí con una narración de Jason Carr y la narración es la de Bound by Blood. Jason Carr es un narrador veterano del mundo de tinieblas y pues se antoja verlo porque sus partidas son bastante atractivas. Para quien no los conozca, puede verlas en YouTube. Pero esta fusión, ¿qué te parece este mix que están haciendo? Híjole, pues la verdad es que está controversial. Yo sinceramente no sé qué esperar. He visto muchos comentarios que no me dejan como tan tranquilo respecto a cómo se está manejando el tema de cómo es el vampiro en esta colaboración con Dungeons and Dragons. Sin embargo, le doy el beneficio de la duda y creo que no hay mejor manera de presenciar, de experimentar este tipo de cosas que viendo una narración, ¿no? Entonces estoy esperando un poco ver este ejercicio narrativo que va a pasar y pues conocer cómo están y luego ya echarle un ojillo al libro a ver qué tal. Así es, recordemos que esta es la colaboración de Dungeons and Dragons y White Wolf. Que ahí lo que sí está interesante es que ya vemos de regreso a White Wolf, ¿no? Entonces ahí se pusieron las pilas muy rapidito, ya salió algo, vamos a ver con qué más llegan. O sea, al menos como a nivel promesa de contenido pronto, eso está muy bueno. Y pues bueno, finalizando, solamente mandar un abrazo a Ian Shady, quien comentó nuestro video sobre los artes que están próximos, y él es nada más ni nada menos que el ilustrador de Kaiser. Ay, sí, por supuesto, y súper buena onda Ian Shady, súper buena onda. Dudo mucho que escuche esto, pero en el remoto caso que alguien lo escuche y lo conozca, pues agradecerle el comentario. Digo, ya lo hicimos ahí sobre el video, pero qué cool. Y además ya tenemos más información, digo, para complementar ahí, ya sabemos un poco más sobre ese vampiro. Tú fuiste quien lo descubrió, amigo, así que pues cuéntanos un poquito sobre Kaiser. Bueno, Kaiser es un vampiro Nosferatu, amante de la tecnología, tal como inferimos gracias a la ilustración del señor Shady. Uh-huh. Y él se encuentra, es parte central de la narrativa de Nueva York. Pues básicamente es un clásico personaje que pone a hacer misiones a los jugadores. Sí. Entonces su filiación pues es la camarilla y está inmiscuido ahí en los temas de movimientos de poder. Kaiser va a ser un vampiro de la nueva colección de Nueva York. Es este Nosferatu clásico que tiene toda la información que tu personaje necesita, pero te va a poner a hacer algo a cambio de la información, como bien mencionas. Y sabes algo que me encantó, que cuando hicimos el review de la ilustración, hablamos mucho del auto, o sea que era una parte central de la ilustración, ¿no? Y exacto, que construía una narrativa en la imagen. Y justamente resulta que este personaje en el juego es conocido porque su limusina es básicamente su fortaleza y que en esa se pasea por Nueva York y que es conocido por eso mismo. Entonces eso también me gusta que esté tan reflejado porque sí es parte central de la personalidad de Kaiser, de este Nosferatu. Así es, y también el manos libres ahí que lleva. Claro que sí. Que lleva al oído, ¿no? Entonces, pues, excelente ilustración, ya hace todo el sentido de todo. Y ahí vamos enterándonos poquito a poco de los demás. También vimos por ahí ya una corrección de Valerie la Ventru con los dedos y la mano chuequita. Ya ya no tiene la mano desconchavadita y ya se ajustó eso. Me parece que está bien. Hubo mucha controversia y comunicación alrededor, mucha conversación alrededor, que decía que era un error manual sí o sí, porque
en los guidelines de Black Chantry es no inteligencia artificial para generar arte, entonces pues un descuido lo tiene cualquiera. Claro, sí, y digo, más allá de para generar, para corregir. O sea, repetimos quizá a modo de nota a pie, que la inteligencia artificial pues hoy en día está instalada en todo, ¿no? Y es una herramienta al final del día. Totalmente. Entonces, pues bueno, qué bueno que se pudo corregir y que ya haya entrado a impresión, porque también esa es otra noticia, ¿no? Ya entró a impresión. Yay, qué gusto ver pronto estas colecciones que nos tienen tan emocionados, ¿eh? Y pues bueno, estas son las noticias de la quincena, de la semana de la quincena. Y ahora sí, yo creo que podemos pasar, si no hay algo más, a nuestro contenido de la segunda parte del Path of Cain, donde vamos a analizar la librería. Vámonos para allá porque esto está bien bueno. Ya nos quedó claro que el Path of Cain es una senda donde los vampiros pues buscan recobrar la sangre de Caín para acercarse más a su generación, etcétera. Uh-huh. ¿Cómo lo van a lograr? Pues por medio de nada más ni nada menos que el combate. Entonces este es un deck combativo. Para poder lograr este objetivo tenemos un set de cartas especialmente escogidas para poder crear condiciones de combate y capitalizar ese mismo combate para poder pues no sé si decirlo de esta manera, ganar algunos puntos de victoria, ¿verdad? Entonces, haciendo un análisis rápido, tenemos que los módulos más importantes no son necesariamente los de las Masters, porque aquí no tenemos ninguna carta nueva, sino en todos los demás. Entonces, ¿qué te parece si vemos rápidamente el módulo de Masters? Solamente para dejar en claro un par de reimpresiones que son medulares y al ser el fundamento o la base de todo el deck, pues comentar un poco de qué va la estrategia o para qué están aquí o para qué están propuestas. Por supuesto que sí, mira, son 11 Masters, entre los que vamos a encontrar Depravity, Refugio Descubierto, Tensión en la Tropa y un villano que claramente se trata de recobrar sangre para después tú ganarla de la sangre de los demás a través de un Taste of It, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que vemos y justo como dices, es una construcción sencilla pero sólida para poder construir alrededor del combate. Ahora, ¿qué si vemos nuevo? De entrada encontramos 3 Unholy Sacraments que, como mencionamos la vez anterior, hacen que tus vampiros lleguen de una manera más rápida, ¿no? El Unholy Sacrament, al poner 3 sangres en un vampiro en tu región controlada que tenga título de Sabbath, hace que de repente una Kalyani pueda llegar en el primer turno si tú pusiste 4, ¿no? Pones 3 con el Master, 4 con tu turno y Kalyani llega de inmediato. Entonces, esto se va mediando también un poco porque tenemos también una Graciña que de repente es Bishop con capacidad 5 y pues 3 y 2 de tu turno llega en turno 1, ¿no? Entonces, esto está bueno porque de alguna manera acelera la posibilidad de que un vampiro que esté atrás o adelante y que empiece a hacer cosas, te empieza a tratar de blindar, te empieza a tratar de botear, puedas al menos intentar frenarlo con el combate. Creo que Unholy Sacrament se ha convertido en un game changer para el Sabbath. Le ha dado mucha vida a toda la secta en general, pero en este caso vamos a tener vampiros golpeadores con voto muy rápido arriba. Uh-huh. Y creo que esto es lo que hace un punto de diferencia, un punto de quiebre con cualquier otra estrategia de golpes que hayamos visto hasta este momento. Es totalmente correcto porque además tener votos arriba te ayuda a 2 cosas. Uno, a defenderte de los votos de alguna manera, ¿no? Si llega alguien chiquito y te trata de votar sin presencia o sin subir votos, pues ya te da presencia en la mesa o te da al menos la posibilidad de negociar. Y la otra es la posibilidad de diablerizar. Muchas veces he visto que estos vampiros diablericen y pasen por un voto el no ser quemados, ¿no? Porque son bishops o porque todos en suma juntan un voto y ya de repente pueden evitar que los vampiros regresen. Y recordemos que en toda la cripta son bishops. Al menos los más importantes, salvo a lo mejor Berenguela, que me parece que también podría estar chida, todos son bishops. Otra carta que también se reimprime, que es un máster que de alguna manera creo que también le va perfecto, es el Yaocourt, perdón. Increíble el Yaocourt. Una carta que no veíamos desde hace muchos años, ¿no? Esa carta me parece que la última vez que la vimos fue en la Espada de Caín y antes de eso en Third. 2006 Third, Espada de Caín 2000... era en Third. Y eso pasó en 2006. 20 años. 20 años, efectivamente. 20 años sin esta carta. Y que auténticamente yo la conocí hace relativamente poco. Es que era muy escasa.
Y también hacía que su costo estuviese súper elevado. Al único que le había visto que jugara una era Lalo, y Lalo, claro. era alucinante lo que hacía. O bueno, es alucinante lo que hace. Es que cuando está bien jugada es muy poderosa. Para los que no conozcan, ahí les va qué hace Yao Corp. Es una locación única que requiere un Sabbath Vampire. Dice que si una acción política es exitosa, es decir, que no fue bloqueada, antes del referéndum puedes girar esta locación y un vampiro desgirado del Sabbath que tú controles para hacer que ese vampiro entre en combate con el vampiro que está actuando. Si el vampiro que está actuando sigue ready al final del combate, el vampiro del Sabbath toma 2 daños ambientales y el referéndum se conduce de manera normal. Ahora, es risky, sí es risky porque tomas daños y porque imagínate que pues entras en combate, te hace combate encima enderezo, culmina la acción enderezado y puede volver a votar. Claro que lo ideal sería que tengas las herramientas y la certeza de que no termine ready, no tomes los daños, no se haga el referéndum y te hayas deshecho de un vampiro, ¿no? Es básicamente entrar en combate de una manera muy específica, pero a la vez también muy poderosa, ¿no? Creo que de repente frenar los votos de esta manera está muy bueno. Creo que Diab Court es una pieza medular, sobre todo en un contexto donde haya mucho voto, que no es poco, ¿eh? Sí, bien jugada, me parece que es una cosa muy interesante, muy poderosa y que hace todo el sentido con el deck como está construido. También tenemos una reimpresión de un arquetipo que había estado pidiendo desde hace muchos años, que es Monster, impreso originalmente en Lord of the Night en el 2007, y era rara, y es un arquetipo que dice que pones esta carta en un vampiro de tu control, y una vez por turno, después de que un combate que involucra a este vampiro termina, este vampiro puede quemar 1 de sangre para desgirarse si el vampiro oponente no está ready. Entonces, como todos los arquetipos, solo puede tener uno. Monster es una carta increíble, porque idealmente el vampiro que tenga este arquetipo va a estar mandando a torpor a cada vampiro con el que entre en combate y por lo tanto puede desgirarse al menos una vez cada turno. Es correcto. Y eso funciona para, ya sea para multiactuar o para quedar enderezado y bloquear o de alguna manera a lo mejor reaccionar, ¿no? Esta ilustración además es una cosa bellísima. La hizo Peter, es que la piel está bien raro, Bergting. Y salió hace millones de años en Lords of the Night también, en el 2007. Y hasta recuerdo que era la imagen de la caja, de lo padre que estaba Monster. Ah, sí, claro. Era la imagen que aparecía y pues como todo acto publicitario, pues la querías, ¿no? Bueno, sí, en mi caso sí la quería, jamás la tuve hasta ahora. Tampoco. Es más, no había visto ni una hasta ahora que salieron en Los La Sombra. Sí, una carta bastante cotizada por las comunidades. Qué bueno que ahora ya se encuentra a la disposición de todos. Y pues bueno, como podemos ver, la idea es crear un estado de amenaza constante por medio de un Diab Court, por medio de un Monster, por medio de un Depravity, que van a ser cartas que vienen a consolidar las otras nuevas cartas del pad, que no son pocas, ¿eh? Sí, no son pocas, y para hacer combate me parece que es del combate más interesante y eficiente que hemos recibido en Vampire en mucho tiempo. ¿Qué te parece si vamos a ver las acciones? Vámonos con las acciones. Para entender un poco de qué va. Si bien me hace todo el sentido lo que mencionabas de que los Masters de alguna manera son el corazón de repente de los decks, porque marcan como la línea hacia dónde va, qué hace. Creo que en este caso las acciones tienen una presencia bien interesante y bien importante en el deck del Path of Cain. Vamos a encontrar, todas son nuevas, salvo 2 reimpresiones. No, perdóname, son 3 reimpresiones. Vamos a tener un bajo asedio que hace todo el sentido para poder bloquear y enderezarte y tratar de defenderte. Una bot que hace todo el sentido con un bajo asedio porque le da +1 de intercept a un Sabbath en acciones dirigidas y además lo endereza, que también era una carta que queríamos ver desde hace mucho tiempo. Y 2 amistosos Fiendish Tongue para capitalizar otra acción, que si no quieres tú platicar algo de estas 3, podríamos hablar de la primera que da Bleed, que es el Pillar's Fall.
Por supuesto, vamos a ver directamente las cartas de Pat, ¿qué te parece? Y ya después podemos ahí comentar algo sobre las otras 3. Buenísimo, mira. Arranquemos con Pillar's Fall para hablar un poquito de por qué hace sentido con lo que acabo de decir de Fiendish Tongue. Pillar's Fall es una acción de entrar en combate. En este caso no lleva sigilo, requiere el pad, no requiere disciplina, solamente que seas miembro del pad. Vas a entrar en combate con un vampiro. Hasta ahí perfecto porque no hay otra, no hay limitante, no necesitas estar girado, no necesitas tener cierta cantidad de sangre, no necesitas siquiera no reemplazarla, entonces es una acción de entrar en combate tal cual, que eso está bien, desde ahí ya empezamos bien. Al final del combate, si el vampiro oponente no está ready, puedes poner esta carta en el vampiro que actúa y ese vampiro consigue un +1 de bleed. Un vampiro solamente puede tener puesto un Pillar's Fall. ¿Qué opinas, amigo? A mí me parece que esta carta es, sin lugar a dudas, la que va a ayudarnos a matar. ¿Por qué? Porque muchas veces el combate se suele reducirse a quitar de en medio vampiros y luego hacer blitz de 1. Uh-huh. Entonces, gracias a Pillar's Fall, podemos darle una pequeña ventaja a nuestros vampiros sabbats, un pequeño premio por haber mandado a torpor a alguien, ¿no? Y que siento que en ciertos contextos a lo mejor decir hay un +1 de bleed, pero pues no se me hace cosa pequeña cuando justo ya te quitaste de enfrente a un vampiro y ahora no tienes otra cosa que hacer, ¿no? Porque de repente existe como esta disyuntiva de ay, ahora voy para atrás, pero no gano nada, no, de ir para atrás. Y de hecho a veces no gano nada de sacar a un vampiro, solamente estoy quitando recursos de otros jugadores sin que realmente esté yo consiguiendo algo directamente. En este caso, este +1 de bleed hasta te funciona de ambas formas, ¿no? Puedes ir y pegar atrás, te quitas a la amenaza al Malkavian que te está bleedando de chingos mil, y ahora tú te lo quitaste, y ahora tú puedes ir para adelante, y ya si te bloquean, pues ya sabrán qué va a pasar, ¿no? Peor caso, te redirigen, pero ya al menos tienes un recurso permanente de +1 de bleed. Y creo que diste en el clavo, permanente. Fiendish Tongue es una reimpresión muy importante, muy bienvenida, pero no es permanente, es una acción. Exacto, pero cuando ya vas y blideas con un Fiendish Tongue y tú eres, ya pasó un Pillar's Fall, entonces en vez de estar sangrando de +1 de bleed, terminas sangrando de 3, y además los anarcas tienen -1 de intercept, si este vampiro es uno de los simis que vienen en el deck, también sí, incluso podrías, enderezarte, ¿no? En el discard phase. Entonces, pues me parece que son poquitos los Fiendish Tongue, solo son 2, pero en una de esas los puedes utilizar para matar bien colocados, ¿no? De hecho, tiene un poco también que ver con lo siguiente, con la siguiente carta, el Augury of Doom, que se van como entrelazando, ¿sabes? Podemos ver aquí una suerte de tejido de crear una condición de combate. ¿Por qué? Por condición de victoria. No, claro, pero también al mismo tiempo perdón. Una condición de combate, porque pues con decks que normalmente son rushers, tenemos siempre este mismo problema de por qué vas a pegar y qué es lo que vas a conseguir. Uh-huh. ¿No? Con el augurio de la ruina o con el Augury of Doom vamos a encontrar una muy buena justificación para mandar a vampiros a torpor. Uh-huh. Y entonces aquí el juego se vuelve más claro. Porque lo que ocurría anteriormente con el arquetipo de golpes es, bueno, ya golpe, ya manda a todo el mundo a torpor y ahora pues... Bleed de 1, bleed de 1, exactamente, ¿no? Y ahora no solamente con el Pillar's Fall vas a tener +1 de sangrado, sino con el Augury of Doom vas a tener la posibilidad de hacer que en el turno inmediato tu presa queme sangre. Pero mira, te digo qué es lo que hace para que las personas que están escuchando puedan enterarse. Augury of Doom es una acción que requiere a un vampiro del pad de Caín y es una acción a +1 de sigilo. Pones esta carta en juego y durante la fase de destapar de tu presa, por cada vampiro que él controle en torpor, quema una reserva sanguínea. Y si tu presa no tiene vampiros en torpor o es sacada del juego, quemas esta carta. Y un Matusela puede tener solamente una de estas cartas. Entonces, yo siento que es una carta bastante eficiente porque va a accionar inmediatamente al turno que sigue de que la pones. Uh-huh. Entonces,
aquí tenemos, mandas a torpor a algún vampiro, le pones un Pillar's Fall, tienes la capacidad de lidiar de más de uno y además va a quemar tu presa más sangre o más reserva sanguínea por cada vampiro en torpor. Ahora, que si nos vamos un poquito más para atrás y pensamos en Monster, lo mandaste a torpor, con Monster puesto te puedes enderezar y puedes poner el augurio de la perdición en este mismo momento, ¿no? En el mismo turno. Y en un buen día, con un poco de buena suerte, de alguna forma hasta blidear, ¿no? Pero lo que está muy interesante, justo como dices, es que le da sentido al combate. Esta carta a mí me gusta mucho porque es como una especie de Dragon Bound personal, ¿no? O sea, solamente va a afectar a tu presa, le va a afectar de manera inmediata, no pierdes una carta de mano, y también es importante que de repente no le estás haciendo juego a nadie más, porque, por ejemplo, mandar a torpor a los vampiros de atrás con un Dragon Bound, tu gran depredador terminaría beneficiándose de que tú los enviaste a torpor. No, ahora, combinadas, pues, se me parece todavía más mortal, pero es una gran carta y justo creo que es, afortunadamente no viene una, vienen aunque sea dos, para poder hacer que tu condición de victoria sea tangible. Y es que no necesitas más de dos, o sea, hay que ser honestos, porque es una condición más de victoria, sin embargo no vas a basar toda tu estrategia enteramente en esto. Uh-huh. Y además no la vas a poner minuto 1, ¿no? Necesitas ya que haya alguien en torpor y garantizar que va a seguir en torpor, porque pues en una de esas, si sale de torpor el vampiro, se va a quemar el augurio de la perdición, y eso no, pues seguramente no es algo que quieras que pase. Bueno, si quieres pasamos a la siguiente, para que se vea. Solamente algo del augurio que está interesante es que no se puede quitar. No se puede quitar, y además no está limitada a que sea una por juego, entonces... Con dos, yo creo que son las copias necesarias para poder amarrar tus puntos de victoria. Es correcto. Incluso he visto algunos decks que solo traen una para justo sorprender y hacer el mal, y me parece que es una gran carta, ¿eh? Una tercera carta que viene a hacer este entramado de acciones para entrar en combate es el abuso de poder. ¿Por qué no nos dices de qué va? Esta carta está muy interesante porque aquí para entrar en combate sí vas a uno de sigilo. De nuevo es una acción que requiere al pad, no requiere disciplina, no requiere nada. Igual entras en combate con un minion. Aquí cabe mencionar que a diferencia de Pillar's Fall, aquí puedes entrar en combate con quien sea, porque en el caso de Pillar's Fall era específicamente con un vampiro. Abuso de poder, además dice que al final del combate, si solamente uno de los dos combatientes está ready, el controlador del oponente, es decir, el que no está ready, va a quemar un pool. No a lo mejor te va a hacer ganar, pero sí va a hacer que de nuevo el combate tenga un objetivo, ¿no? A mí me parece que estas tres cartas que acabamos de ver vienen a hacer un cambio en el estado del combate Sabbath, ¿no? Uh-huh. Abuso de poder es, sin lugar a dudas, una de las cartas que va a ser medular por este +1 de sigilo. Por ejemplo, Pillar's Fall no lleva sigilo. Es correcto. Entonces es muy fácil bloquear. Y como estos vampiros no interesa que tengan sigilo a pesar de que tienen ofuscación, pues evidentemente va a ser muy fácil que lo bloqueen. Pero el abuso de poder ya requiere un poco más de esfuerzo. Es correcto. Y sí he visto algunos minions no llegar a cuidar a sus propios vástagos, ¿no? Muchas veces, es que ¿sabes qué? Que a veces levantas un vampiro chiquito de 3, de 2, de 4, ¿no? A veces hasta sacrificas a uno de 5 o a uno grande que ya no tenga sangre para cuidar a alguien más, pero que vaya con uno de sigilo, de repente sí te toma muy por sorpresa, porque además la gran mayoría de las cartas de combate no llevan sigilo. Y son las que llevan sigilo de repente las que hacen la diferencia, ¿no? Un abuso de poder, un Umbros Clutch, un Hunting the Beast, en el pasado un Sense the Dead de Valeren, ¿no? Que todas esas llevaban sigilo, y ese uno de sigilo, por muy sencillito que parezca, hacía una gran diferencia. Así es. Y sobre todo es que estas tres cartas, específicamente Pillar's Fall y Abuso de Poder, vienen a romper con una tradición de malas cartas Sabbath. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque no es que no existiesen cartas Sabbath para entrar en combate, pero es que las cartas Sabbath que existían en realidad eran muy limitadas. Por ejemplo, tenemos los juegos del instinto o Game of Instinct, que requerían
entrar en combate con un vampiro mayor. Uh-huh. Tenía una buena recompensa, pero estaba limitada a la capacidad, ¿no? Es correcto. Que mira que de todas empezaste por la menos peor, porque creo yo que los juegos de instinto en un buen día, todavía ahorita, a lo mejor harían sentido. Yo sí veo a una Hecla, por ejemplo, de 5 o a una Butcher entrando en combate con un vampiro de 8 o 9, mandándolo a torpor y recibiendo un beneficio. Entonces, de todas las que escogiste, a lo mejor escogiste la menos peor, porque sí es cierto que había unas muy malas. Así es. Entonces, la monomancia, ¿no? Es una acción a +1 de sigilo que restringe su uso a Sabbath. Entonces, es una vez más esta cuestión como de Sabbath perjudicando a Sabbath. Estará muy interesante lo que hace, pero al final del día puedes quedártela a la mano. Fácilmente. Totalmente. El Rumble es la más decente desde mi perspectiva antes de estas nuevas cartas, ¿no? Porque te daba una ventaja de mano, que siempre es importante tener la ventaja de la mano, pero si el vampiro oponente seguía activo, tú quemabas una reserva sanguínea. Entonces... Exacto. No es que a los decks de combate en el pasado les sobrara el pool o tuvieran maneras de generarlo constantemente. Entonces, a mí me parecía que si bien el +1 de mano estaba padre, quemar el pool no lo estaba. Y la cuarta acción, que sería el equivalente a, no sé, un Heaven Uncovered, es el War Party, que es una acción que además requiere un arzobispo o un priscus o un cardenal o regente, y que dice que como acción dirigida le pones esta carta a un vampiro que no sea ni arzobispo, ni priscus, ni ninguno de esos títulos anteriormente mencionados, y cualquier vampiro puede entrar en combate contra ese vampiro como una acción a +1 de sigilo. Era interesante, pero muy redundante para hoy en día. Mejor un Uncovered Heaven, definitivamente, que no toma acción y que vas, lo pones, porque en una de esas te bloquean, ¿no? Entonces. Y hace lo mismo, y lo mejor. Mismo. Exacto. Sí, definitivamente. Entonces, mi comentario va en ese sentido, ¿no? Que estas cartas vienen a darle, a dejar en alta la cara del combate Sabbath. Definitivamente, creo que son muy probablemente top de las maneras de entrar en combate de todo el juego, O sea, yo sé que estas tienen la restricción de Sabbath y del pad, pero si hiciéramos un rank de las maneras de entrar en combate más eficientes o que tienen mejores recompensas, muy probablemente estas estarían en top de las que no requieren disciplina, ¿no? Porque hay unas que requieren disciplinas que están muy buenas, pero pues justo requieren disciplinas. Así es. Y sé que no lo hemos mencionado mucho conforme hemos ido platicando, pero las tres tienen artes muy padres, Pillar's Fall así con es. Una imagen de Cos que está buenísima, donde vemos la brutalidad y estos rostros que le encanta reflejar. El Augury of Doom con una ilustración de Yanis también muy muy padre, donde justo esta es probablemente la que menos entiendo. No entiendo qué está pasando, pero de que la escena es atractiva visualmente y te narra, ¿no? La carta me encanta. Y el abuso de poder, el uso de colores aquí me encanta. Qué bueno que no es una ilustración del pad de Qatari, porque me hubiera confundido horrible. Pero el uso de colores y la perspectiva está buenísima. Mira, parece que el Augury of Doom es una serie de vampiros golpeados. Es evidente, están totalmente derrotados. Uh-huh. O sea, sí es una escena, sí te está contando algo. Y tiene todo que ver con cómo se llama la carta. Y el abuso de poder, wow, increíble. Aquí la verdad es que Christoph se la lleva toda, Sí. Sí, o sea, me encanta la sensación del movimiento, porque es una imagen que tiene movimiento. Cómo se hace el pliegue del pantalón, cómo está levantando a su víctima, este vampiro, las sombras sobre la chaqueta. ¡Uf! Sí, no, muy, muy padre. Y el fondo, ¿no? Que no se alcanza a apreciar porque justo la luz no está en él, pero allá atrás está escrito algo, hay unos tubos, hay unos cables y luego el cambio con la luz roja. Me parece que es una cosa muy, muy bien ejecutada. Tenemos aquí 3 muy buenas cartas con unas ilustraciones que hacen todo el sentido. Y que por cierto, Christoph solamente tiene 2 ilustraciones y de la otra vamos a platicar pronto en el futuro porque es del pad de La Muerte y el Alma. Sí, creo que sin lugar a dudas de todos los que hemos visto hasta este momento, hacen mucho sentido tanto las acciones, su nombre y sus ilustraciones. Totalmente. Por ese lado,
muy contento con este desempeño que estamos viendo. Igual, cuando vi estas cartas me sorprendió mucho lo directo que son en términos de lo que hacen y la recompensa. Es muy inmediata y justificas completamente, como mencionabas hace un momento, el por qué voy a irte a pegar. Porque más allá de esto, ese mi deck es un tema más como de claramente voy a ganar un pool, claramente voy a poner un Augury of Doom que te va a quitar, ¿no? Entonces, me parece que está muy bien construido hasta donde vamos. Las siguientes dos cartas, que son reimpresiones, que una ya hemos hablado bastante, que es el Under the Siege y el Abbot, que también ya era necesaria una reimpresión. De Abbot. Sí, es que el Abbot es sin lugar a dudas una de las cartas más útiles que los Abbots tenían para lograr crear una condición de defensa. Sobre todo en vampiros que no tenían una disciplina como Auspex, que era para bloqueo, ¿no? Tal es el caso de los que tenemos en este momento aquí. Totalmente. E incluso los que tenían Auspex, pues sumar permanencia de Intercept lo hace brutal. Y si hay algo que me parece que hace que esta carta se pase de ser buena a ser excelente, es el hecho de que te enderece después de ponértela. Así es, Abbot es una acción genérica que requiere a cualquier vampiro Sabbath, es una acción a +1 de sigilo, y dice que cuando pones esta carta en el vampiro Sabbath se destapa, justo como lo que acabas de decir, y este vampiro va a tener +1 de Intercept durante acciones dirigidas hacia el controlador del vampiro, y un vampiro solamente puede tener un Abbot. Entonces, podemos encontrar aquí una muy, muy decente +1 de Intercept contra cualquier cosa que te quieran hacer a ti o a tus vampiros. Y trae 2 el deck, lo cual está muy bueno porque si no conseguiste ninguna en Third en el 2006 o en Hearst to the Blood en el 2010, pues bien, finalmente vienen 2 en este deck. Era una muy buena carta de cambio porque hasta antes de Sabbath se cotizaba bastante alto. Sí, yo no tenía conciencia de cuántas tenía, resultaba que tenía 4. Yo solo tenía una y la cuidaba como un tesoro. Yo las tenía con las Arimanes. Sí, es que es una carta que viene a darle muchísima defensa, insisto, a vampiros que normalmente no tenían nada. O justo como las Arimanes para remarcar la sensación de bloqueo. Y tiene todo el sentido con Under the Siege, que es una acción que ya hemos visto que requiere un vampiro titulado, como lo son todos los de la cripta de esta propuesta de deck, y permite poner 3 contadores y levantarse para tener +1 de Intercept durante una acción. Entonces, pues la idea es irte a poner un Abbot, te destapas y después pones el Under the Siege y ya tienes +2 de Intercept en una acción dirigida. Y aunque te costó un pool y solamente lo vas a usar 3 veces, igual vienen 2 cartas de Under Siege y estos bajo asedios, pues hacen una diferencia importante, hacen una diferencia muy importante a la hora de enfrentarte, o sea, que un vampiro se enderece y que mágicamente tenga 2 de Intercept, está bien bueno. Digo, es casi una second tradition. Ahora que si nos ponemos a verlo desde el lado del desgaste tanto de cartas como mental del jugador, pues sí está bastante opresivo porque pues tratarle de hacer algo a los vampiros o al controlador de estos minions o de estos vampiros, no solamente tienes que sortear al Abbot y al Under the Siege, es que si fracasas te van a meter la golpiza de tu vida. Claro, y además también pensemos que no vienen solas, ¿no? O sea, sí, estos son acciones, pero en un momento que hablemos de las reacciones vamos a ver cómo esto se complementa con 2 reacciones que son nuevas, que son del pad y que definitivamente hacen una diferencia importante. Pues yo creo que sería bueno que las veamos de una vez. Vamos con ellas. Perfecto, porque justo imagina que se endereza tu vampiro con un Abbot y con el Under Siege y además te juega un Ensnare the Beast. Esta carta es una reacción, requiere al pad de Cain y se juega con Celerity o con Animalismo. En básico da 1 de Intercept y en superior escucha, porque esto es una locura. Es como arriba, o sea, +1 de Intercept y las cartas de Strike le cuestan al minion que actúa +1 sangre o +1 vida durante el Resulting Combat, si este vampiro bloquea exitosamente. Pues más INRI, ¿no? O sea, seguimos teniendo mayor control de mesa. Recordemos que el arquetipo del combate es el equivalente al control. Entonces debes de tú ir viendo cómo dosificar las dosis de violencia para poder crear una condición de control. Y esta carta es totalmente controlera,
¿Por qué? Porque estás haciendo que el desgaste sea mayor. O tienen que meterle más sigilo para pasar la acción, o te va a costar más sangre más las cartas de golpe, de strike. Entonces estamos hablando de que un Majestad ya te va a estar costando 2 de sangre, un Erdmel 1 de sangre, ¿no? Y empieza a tener pues incidencia el pad de Caín en este tipo de minions, ¿no? Exacto, porque justo afecta mucho porque uno tiene sus cálculos hechos, ¿no? Entonces ya sabes que vas a pagar uno del Majesty, ya sabes que no vas a pagar nada del Erdmel, y de repente pagarlo puede romper tus cuentas, o peor aún, after midgame ya puedes no pagarlo. Y entonces puedes terminar en torpor porque no te alcanza a pagar tus strikes, ¿no? Entonces esto es una carta que me parece muy, muy, muy estratégica por el efecto en superior. Me parece que es una carta bien, bien, bien padre, y el deck además trae 4. Y pues como tú lo dices, es estratégica porque es controlera. Justo, muy controlera. La ilustración que tenemos aquí de Paolo Puglioni, pues a mí me parece que es inspiradora en el sentido de que se ve lo que está pasando con toda esta naturaleza y esta agresividad, ¿no? Y que además pues viene a marcar ya un estilo que hemos visto en el autor, ¿no? O sea, estuvo muy presente en la parte de los Hécata y de los La Sombra, con el Spectral Servitor o con el Pathstraw Shadow, y el toque del olvido, ¿no? La ilustración me parece muy buena, él trabaja bien padre. No me encanta que se haya ido por bestia a bosque, ¿no? Porque en realidad no iba como por ahí, pero en la generalidad la pieza está muy bien hecha. Sí, a mí me parece una muy buena ilustración. Creo que funciona. Creo que tampoco pasa como desapercibida, ni tampoco dices, bueno, pues esta es indiferente desde mi perspectiva. Sí, no, aunque también debo de confesar que a mi parecer, de todas las que salieron en nuevas, esta es probablemente la que menos me gusta, porque las otras tienen cosas muy, muy padres. Bueno, ya las veremos. Ya las veremos. Y la siguiente carta que va a crear una condición también así de super opresión es el Sentry Signal. Es una reacción que requiere un vampiro del pad. Es animalismo o hechicería de sangre y cuesta 1 de sangre al vampiro. En inferior se utiliza por un vampiro que se encuentre girado, y este vampiro se destapa e intenta bloquear. O sea, ojo, se destapa e intenta bloquear. Si no lo logra, pues se va a quedar ahí paradito. Pero en superior está también muy interesante, y es que reduce un sangrado contra ti en 3. Entonces, esta idea, ¿no?, de que o te destapa o reduce el bleed, pues también te permite tener cierta elasticidad o cierta flexibilidad dentro de tus estrategias. Muchas veces tal vez no queramos bloquear, tal vez queramos reducir, o muchas veces no vamos a poder redirigir. Entonces la reducción es ahora un recurso que el Sabbath tiene. Un recurso exclusivo del pad para poderse proteger. Porque históricamente los decks de combate jamás redirigen, ¿no? Sí, o raramente, y si lo hacen, pierden de repente slots para crear la contundencia del combate que necesitan, ¿no? Entonces, que haga ambas cosas, porque de repente sí bloquean. Entonces, que te permita bloquear y o reducir el bleed, me parece que está muy padre. Y además, ¿sabes qué, amigo? Que un poco hace un momento tú hablabas del desgaste. Creo que también aquí el tema está en cómo ese reducir el bleed de repente juega a favor del desgaste de los recursos del otro vampiro y mental. Es decir, puedo enderezarme con los 2 de intercept, la otra persona va a terminar tirando sigilo para pasar y terminas reduciéndolo. No entras en combate, pero no pasó el bleed tampoco. O hay veces en que los jugadores dicen, bueno, pues voy a echarle a me va a bloquear, voy a terminar sacrificándolo, pero con el que sigue hago mi punto. Y no, reduzco el bleed, no pasó nada, no me mandó a torpor, no jugué nada de lo que yo pensaba, el plan no salió como yo lo quería, y ahora tengo que actuar con el otro, o tengo que replanear mis acciones, porque reducir el bleed de repente no se espera. Sí, es sin lugar a dudas una carta bastante versátil, en el sentido de que pues incluso hasta puede ser toolboxera, ¿no? Es una carta muy toolboxera. O hace una cosa o hace la otra, y ambas son muy deseables.
Ahora, aquí también hay algo que me vuela la cabeza y es quiénes son los que tienen estas disciplinas en el Sabbath para reducir el bleed que antes no podían hacerlo. Y es decir, el animalismo, ¿no? O sea, por ejemplo, pensando un poco en Nosferatu, por ejemplo, que no tienen disciplinas para redirigir y no tenían disciplinas para reducir el bleed consistentemente, ¿no? Tenían de repente ahí un Confusion of the Eye, en Offuscate, que le reducías el bleed a un vampiro menor, en uno, ¿no? En uno. Pero ahora que sean 3, me parece que es un gran avance para los vampiros que tienen animalismo, ¿no? Incluso a lo mejor las mismas Arimanes, a lo mejor Nosferatu, antitribu, por supuesto. Pobrecitos. Sí, incluso algunos Gangrel, ¿no? Porque pues Protean y Animalismo y Fortitude no se distinguen por sus capacidades de redirigir el bleed. Y la reducción estaba del lado de los anarcas, ¿no? Yo creo que esta carta también viene a ser un perfecto equilibrio con otras tantas, como la tomada de pelos, que era la de los presents con Offuscate. Ah, claro, por supuesto, las visiones de Zapatasura. Las visiones de Zapatasura, que es una tomada de pelos. Pensé que decías tomada de pelos en que no estaba chida, pero no, es tomada de pelos porque se pasa de chida. Es que se pasan. O sea, la cara de las personas que te hacen blitz de 6 y que dicen, no, pues mejor 0. Mejor 0, exacto. Ahora, también sabes que si bien la taumaturgia regularmente viene acompañada de Auspex, pensemos en que aquí no hay un tema de capacidades. Entonces, por ejemplo, Winnies de taumaturgia podrían reducir el bleed o podrían enderezarse y tratar de bloquear si son miembros del PAD, ¿no? Y con esto volvemos al tema de la retrocompatibilidad, que es increíble. Sí, Yuta Kovacs haciendo esto, amigo, gratis. Jacob de Glitch. Jacob de Glitch, por supuesto. Digo, en un caso súper extremo, ¿no? Sí, pero de que pueden, y de que está padre, está bien padre. Y además acompañado de una ilustración muy, muy, muy bonita de Janis Cardan, de este vampiro así en la ciudad, con un animalito ahí. Me parece que está increíblemente bien lograda la ilustración. Y hasta siento que es como una escena antes del Dutch Pursuit de los Ramos. Sí, siento ahí una cierta una correlación. No estoy seguro si la ciudad es Barcelona. Es que no, o sea, la iglesia que está al fondo. Quizá aquí nuestro amigo Eddie o algún otro radio escucha nos podrá decir qué ciudad es la que está de fondo. Esa es una muy buena pregunta de trivia y ahí lo dejamos a que la audiencia nos diga si saben concretamente cuál es o cuáles son sus best guessings, ¿no? Que ahí adivinen y digan, yo creo que es tal cual. Es el mismo ilustrador de el Augury of Doom. Y mira que aquí siento que, no es que Augury of Doom no esté padre, pero siento que aquí hay mucho más trabajo. Se siente muy, muy, muy bien realizado. Este deck viene acompañado de otra reacción que es Sense the Savage Way, que si bien no es nueva, sí es una carta interesante, es una carta que además en su momento hizo una diferencia porque aunque requiere un vampiro de capacidad 7 enderezarte con animalismo para cualquier motivo, no solamente bleed, y además darte intercept en básico es una cosa importante. Sense the Savage Way fue una carta y es una carta que se ha convertido en una de las consentidas de todas las comunidades, simple y sencillamente por el hecho de destaparte. Viene a reemplazar, por ejemplo, cartas como Ondeki Vive, o viene a hacerles un muy buen backup a otras como los Force Wake o los Wake with the Evening Freshness. Entonces, siempre va a ser mejor destaparte que hacer Wake. En términos generales, habrá momentos en los cuales no, pero creo que destaparte siempre va a tener una gran ventaja. Totalmente de acuerdo. Además, la nueva ilustración me encanta. Nora hizo un trabajo increíble con esta ilustración que se siente un poco incluso, ¿sabes qué? Como un homenaje a la versión viejita, pero traída al 2025. Que fue cuando, según yo, se hizo esta nueva ilustración. Y aparte es ella, ¿no? Sí, me parece que sí. Ya en algún momento se platicó de esto. Sí, creo que es un autorretrato y vienen nada más ni nada menos que 4 copias. Entonces, pues hay que darse grasa con esto. Sí, totalmente. Ahora, antes de pasar a lo mero bueno, ¿te parece si hablamos de los retainers? Porque a mí me sorprendió muchísimo que este deck trajera retainers. O sea, sinceramente no los esperaba. Y los retainers que trae están bastante interesantes.
Claro que sí. ¿Qué te parece si empezamos con el Dread Mastiff? Que es un retainer que requiere, pues, al PAT, evidentemente, animalismo. Este sí es exclusivo de animalismo y cuesta 1 de sangre al vampiro que lo emplea. Es un animal con 2 de vida y dice que este sirviente inflige un daño al vampiro oponente, bueno, al ciervo oponente, cada round de combate durante la resolución a rango corto. Ojo, cada round. Entonces va a estar desgastando. Es como uno de esos Murder Crows, ¿no? Y dice que en superior, animalismo superior, es lo mismo que antes, pero el empleador de este sirviente tiene un press opcional cada combate. Es una muy buena adición. O sea, yo creo que como retainer funciona muy bien si quieres irte por el lado del combate con retainers. Viene a sumar a Murder of Crows, Raptors, etcétera. Sí. Creo que todos estos animalillos que hacen daño de cerca me parece que funcionan, me parece que están bien interesantes. Y en algún punto dije, ay, bueno, es que solo es de cerca, pero pues obviamente este deck pelea de cerca, ¿no? Lo que sí siento que hace una diferencia sustancial es que en superior no llega con más vida o cosas así como otros retainers de este estilo. En superior me parece que ese press opcional que te da hace la diferencia entre que escojas a un Dread Mastiff y otros retainers que hacen cosas similares, ¿no? A mí me parece que es bastante decente, siempre y cuando la estrategia se vaya por la idea de los retainers, porque como hemos visto de la librería, la mayoría de los vampiros tienen animalismo superior. Entonces también por ahí podría haber una línea de jugar con retainers, con esta pack alfas y raptores, etcétera, ¿no? Sí, totalmente. Viene a sumarse un nuevo retainer para esa estrategia. Exacto, y creo que de repente, justo como dices, el tema de retainers como estrategia es algo que además no hemos visto muy explorado con el PAT. Creo que ahí también podríamos dejar ahí una chincheta para los que les gusta experimentar con los decks y qué pasaría si el combate del PAT se siente más apoyado del animalismo y los retainers con los que puedes contar, ¿no? En este caso tenemos que este perrito rabioso, es un sabueso. Es una ilustración creada por Grayson Maximoff. Y ya hemos hablado de su arte, hemos dicho, pues bueno, hizo nada más ni nada menos que hedonismo. Hemos hablado de sus ilustraciones en este podcast, también del Bosch of Shine. Y los Spoils of War, que también son una cosa bien bonita. La verdad es que ha hecho cosas bien increíbles, como por ejemplo el Suspension of Disbelief con estas llamas que le quedaban increíbles. Y este ilustrador tiene cosas muy, muy padres. Sí, y tiene una de las cartas que a mí más me voló la mente. Yo creo que me dieron por loco en varios grupos donde mencioné esto del Deadpool, del Kuyen y Theo Bell, ¿no? Y como pues ahí hay una lista que se va tachando, ¿no? Entonces, pues que hayan matado a Kuyen y a Saku me parece algo muy, muy grave. Es que sabes que a lo mejor cuando yo vi Deadpool, la ilustración, y creo que esto no lo platicamos en su momento, me recordó muchísimo a una carta que se llama The Name Forgotten, y se me hizo hasta como una actualización de The Name Forgotten, porque esa carta ya en su momento tenía tachados a los que eran anatemas como contextuales en ese momento. O sea, The Name Forgotten era una carta que requería taumaturgia, se ponía como una acción y sobre un vampiro. Y si ese vampiro se quemaba por alguna razón, todas las copias de ese vampiro en Ash Heaps y en criptas eran removidas del juego. Ya estoy viendo la ilustración. Y si no mal recuerdo, el primer tachado allí era Arika. Sí, es cierto. Y me gustó mucho la idea de que de alguna manera este Deadpool, digo, yo sé que estamos hablando de esas cartas, pero como brevario cultural, me gustó que se siente como una actualización de quiénes eran los enemigos en ese momento versus quiénes son los enemigos en este momento. Sí, pero me duele mucho que hayan matado a Kuyen y a Saku, pero bueno. Pues sigamos. Sigamos. El segundo retainer animal que tenemos aquí es el Twisted Bloodhound. Es otro perro, ¿no? Que requiere un vampiro del PAT. Es un sirviente, cuesta una reserva sanguínea. Y fíjate aquí algo chistoso. No es animal, es ghoul. Ese es un ghoul. Esa palabra clave yo creo que es muy importante, ¿eh? Es un ghoul con 3 vidas y el empleador de este sirviente puede entrar en combate con cualquier minion como acción directa.
Hay cartas que requieren ghouls. Uh-huh. Que le dan beneficios a algunos ghouls. Algunos ghouls, entonces ojito con esa carta, con ese pequeño... Ese keyword, sí. Sí, exactamente, con esa palabra clave. Me gusta, porque a pesar de que cueste un pool, sé que son suficientes acciones de combate, ¿no? Tenemos en un total de 3 de cada una, si no me equivoco, tenemos 3 abusos de poder. Ah, no, perdón. Son 3 abusos de poder y 3 Pillarful. Solo 6. Son solo 6, más el refugio descubierto, que solamente viene uno en el deck, pero tener un perrito que te da esta capacidad de turno por turno entrar en combate, justo como has mencionado en el pasado, suma a esta sensación de desgaste. Porque ya es seguro, ya es un permanente. Uh-huh. Es un rush permanente, ¿no? Sí. Además tiene 3 vidas, es difícil que lo mates de un plomazo. Sí, escapa totalmente de la Magnum, del sniper, del francotirador. De esa manera tendrías que hacerle el daño de un... Target Vitals o algo así por el estilo. Sí, un Target Vitals o de repente a lo mejor un rifle de asalto o cosas así, pero matarlo va a ser difícil a través de combate. Hay de repente cosas ahí que targetean específicamente a retainers y así, pero pues también tiene años que no veo uno en juego, así que el perrito si llega va a ser un problema para todos. Sí, a mí me agrada bastante el perro, pero no lo he visto tanto en juego, es sin lugar a dudas por la cuestión de la optimización de la que hablábamos al inicio del programa. Uh-huh. Pero yo creo que vale la pena darle una oportunidad. Sí lo creo, adicionalmente no es único, así que cada perrito, cada uno de tus vampiros del pad podría ir acompañado de su propio perro. Vienen 2 en el deck, que es bastante bueno. Y a mí me encanta, me encanta porque además puede hacer sinergia con otras cosas. Digo, a lo mejor he hablado mucho de Ahrimanes el día de hoy, pero me encanta la idea de pensar que puedo llevar estos con las Ahrimanes para entrar en combate y en caso de ser bloqueado, utilizarlos como parte de mi estrategia de Vulture Buffet, por ejemplo. Sí, va muy bien con ellos, con Howler, por ejemplo. Uh-huh. Y la ilustración, pues, es de Peter Schultz, entonces ya hemos también hablado de su arte, fue quien hizo Deutsche Pursuit y Voracious Vermin. Uh-huh. También hizo el Feral Hound de los Ravnos. Entonces aquí tenemos un nuevo retainer que pues creo que tiene muy buena proporción, me parece. No se ve tan malo el perro, pero sí se ve de cuidado, ¿no? Esos perros callejeros que no quieres encontrarte en una calle oscura. ¿Sabes qué es lo que me gusta? El contraste que existe entre uno y otro. Porque el Dread Mastiff se percibe muy sobrenatural, ¿no? Esos ojos, esos colmillos. Y se percibe como una imagen de un animal más realista, donde de repente el peligro viene de esa mancha de sangre que tiene en el hocico, ¿no? A lo mejor es ahí donde lo sientes como amenaza, exacto, porque es real que no le metió nada sobrenatural así en los ojos o colmillos más marcados, eso, pero se siente como acercándose a ti y listo para cambiar de rostro al momento en el que te ataca, ¿no? Entonces me gusta el realismo que consiguió aquí Peter. Sí, no me hagas mucho caso, pero ya sabes, en este ejercicio de imaginación y de crear historias, tal vez sea un empate ahí azaroso, una cuestión de casualidad, pero el hecho de que sea ghoul, pues también habla de que es un perro viejo. Uh-huh. Y pues recordemos que los ghouls pueden vivir pues hasta siglos, ¿no? Es correcto, sí, se les da mantenimiento. Si se les da el correspondiente mantenimiento, pues te duran un montón. Entonces sí, a mí me da esa sensación de que es un perro viejo. Y la condición de ghoul pues me hace pensar que ya lleva muchos años siendo un sirviente. Sí. Ahora que yo juraba que el Dodge Pursuit era de la misma ilustradora de Janice, ¿eh? Sí me gusta que entre ellos dos crearon ahí como una especie de panorama, ¿no? Sí, una secuencia, exacto. Sí, pero bueno, ya, son casualidades de la vida. Ahora sí, si quieres, vámonos a ver lo mero bueno del deck, porque si bien las acciones para entrar en combate son la vía para lograr el objetivo del deck, las herramientas que les dieron en términos de combate son, diferenciadas de verdad, ¿no? O sea, el combate que tienen ellos se parece a otras cosas, pero tiene un sabor muy propio
y no escatimaron en volarse la cabeza en términos de imaginación, y eso me parece que está muy bueno. Así que si quieres empieza tú, amigo, con una carta que no puedo oír su nombre sin que suene en mi mente una canción. Rage Against the Machine. No, la de Dance with the Devil. Dance with the Devil. Sí, justo, sí, Dance with the Devil. Sí. Además me recuerda muchísimo al niño rata, que no sé por qué siempre lo ponían, el Negas. Bueno, Dance with the Devil es una carta de combate exclusiva del pad. Y esta utiliza las disciplinas de ofuscación o hechicería de sangre. En inferior te proporciona una maniobra solamente para rango corto. Decente. Uh-huh. Pero en superior es lo mismo que arriba, y una vez este turno, este vampiro puede quemar 1 de sangre para tener una maniobra adicional solamente para tener rango corto. Creo que es una carta, vienen 4 copias y es una carta que puede sentirse bastante limitada si de por sí tu rango ya puede ser por default corto. Puede llegar a ser muy circunstancial, sin embargo es útil. 2 copias no las desecharía, al menos. Es que justo creo que se siente inútil hasta que te enfrentas a los azamitas, ¿sabes? Y que los azamitas van a pelear de lejos, te van a tratar de robar sangres y no exponerse a la violencia física. Es ahí donde dices, ay, debí meter los 4 Dance with the Devil. Pero es cierto que no la percibo mucho en las construcciones de decks que van alrededor del Paddock Caín, ¿eh? O sea, por ejemplo, ahora en el torneo no vi que Gus trajera ninguna, y me parece sorprendente porque te expones, ¿no?, a que una simple pistola arruine tu juego. Lo que ocurre, y vamos al tema de la optimización, es que estas cartas pueden llegarse a quedar en tu mano, Eso sí, esperando el momento de ser usadas. Entonces, descartarlas al 100% me parece un error. Pero también meter más de 2 me parece arriesgado. te enfrentas a otras opciones que también de repente puede tener el clan según lo vayas construyendo, y cuando te enfocas mucho en azamitas, Descuidas otros aspectos. exacto. Y además también Manu Hakim cuenta con cartas que ya están súper consolidadas y posicionadas como un flash, ¿no?, que te puede permitir las 2 cosas. A lo mejor no necesitas maniobrar, pero a lo mejor sí puedes utilizar ese flash como un press. Y es que, ¿sabes algo? Se siente especialmente vulnerable la carta, o redundante, porque das por hecho que vas a tener un combate a rango corto. Uh-huh. No sé por qué, pero las personas que juegan muy ugabuga piensan que siempre va a ser a rango corto. Es que la verdad, Oliver. Me encantó el concepto. Y además acaba de salir una carta que hace que este Dance with the Devil se sienta un poquito desinflada, que es el Angel's Gift, que es una carta de Salubris, ¿no?, que se utiliza antes de que el rango sea determinado, y la maniobra es opcional. Uh-huh, exacto. Entonces, cuando nosotros tenemos el Dance with the Devil, como no es opcional, puede quedarse ahí en tu mano. Eso es muy real. Consideremos que además del Angel's Gift, juega antes de terminar el rango. Y entonces puedes tirar las que tú quieras y tienes todas esas maniobras opcionales y ya las quitaste de tu mano. Una vez que ya te equipaste tus espadas, esas cartas no te estorban, porque las puedes jugar en ese momento y se vuelven maniobras opcionales. Y justamente Dance with the Devil, que probablemente es la carta más débil de la construcción de combate, sí se puede atorar. Así es. Entonces, no es sano darla por hecho, pero tampoco vas a basar toda tu estrategia en llevar 15 de esto. Es correcto. Y ahora, aquí lo único que yo podría decir como abogado del Dance with the Devil es que las disciplinas que se requieren, porque requiere Offuscate y requiere Taumaturgia. Si bien la Taumaturgia tiene maniobras a través de Apportation, que es como su carta base para ese tipo de cosas, te lo da desde básico, que en superior solamente conseguiste en superior con Taumaturgia, y los Nosferatu llevan mucho tiempo quejándose de que se les escape, ¿no? Entonces, una maniobra con Offuscate desde básico y a lo mejor 2 en Offuscate superior podría salvarlos de las diferentes circunstancias por las cuales a veces su combate no es efectivo. Y eso sí marca una clara diferencia en cómo se combate con estos clanes. Es correcto. Y ahora la que sigue también está como en el terreno de lo sospechoso, pero esta me parece que se siente un poco más sólida. Bueno, no sé si quieras mencionar rápidamente del tema del arte de Dance with the Devil.
Sí, me parece que es muy de celeridad, de celerity. Sin embargo, el hecho de ver así a vampiros combatiendo y donde claramente la vampira esa tiene una ventaja, ¿no? Como de anticipación. O sea, se ve claramente que uno le está pasando mal y el otro le está campechaneando. Se me hace muy chistosa la ilustración. O sea, digo, está muy bien hecha. Me gusta mucho la composición, el trabajo en general, la luz está padrísimo. Pero se me hace chistoso que de repente uno sea como Godínez con jeans y la otra es como personaje de Street Fighter. Y eso se me hace como raro porque justo el otro está como tirando el golpe a la nada. Y la otra ni siquiera le está pegando realmente, ¿no? O sea, como que está entre los golpes, entre el golpe de él. Es una construcción. Siento que cuando la analizas está chistosa, pero en general en términos artísticos está muy bien hecha. Y es una escena, ¿no? Es como en una bodega y hay un gancho de una grúa, ¿no? Sí, muy bien construida. Sí, y el carro está con las luces prendidas, entonces a mí me parece que es una ilustración bastante aceptable en muchos sentidos, aunque hubiera estado mejor con celeridad, ¿eh? O sea, sí, como que refleja más celeridad, definitivamente. Sí, porque hay un blur ahí de los golpes. Que por cierto, ahora sí, hablando de Hunting the Quarry, me parece que la ilustración de Hunting de Dance with the Devil a lo mejor iría mejor para Hunting the Quarry, que es una carta que esta sí requiere Celerity. En Celerity y en Taumaturgia básica solamente puede ser utilizada al final de un combate y se pone esta carta en el vampiro oponente. Sigues controlando esta carta y los vampiros que tú controles pueden quemar esta carta para intentar entrar en combate con el minion que la tiene como una acción de 1 de sigilo. Entonces es como marcarlo para que otro vampiro entre en combate. Y en superior se siente muy como estas cartas que se han hecho tan populares últimamente, porque lo que hace es que solamente se utiliza si el combate va a terminar. En vez de que termine, este vampiro quema una sangre y empieza un nuevo round de combate. Ahora, para Celerity, en superior la siento un poco redundante versus un Psych, pero con Taumaturgia sí siento que hace una diferencia sustancial. Ahora sí que dependiendo del clan será la importancia que tenga, ¿no? Fíjate que a mí me gusta mucho esta carta en inferior. O sea, en superior se lleva todo el reflector. Pero habrá veces en las cuales el Hunting the Quarry lo puedan jugar vampiros que sean como Winnie, ¿sabes? Y tener la capacidad o el recurso de entrar en combate con un vampiro o intentar entrar en combate con un vampiro en el futuro, siempre es como esa amenaza latente. Exacto. De marcar a un vampiro. Tal vez en el momento no tengas el combate, pero ya está marcado. O al revés, a lo mejor él tiene el combate y no es eficiente ir a pegarle. Así es. Porque también es bien cierto que de repente mucho del combate se trata de leer qué está pasando, ¿no? Entonces ves que ya no está peleando, ves que ya no hizo combatants, ves que ya no tiene los recursos, es el momento entonces sí de justo de hacer valer tu Hunting the Quarry. Y creo que tienes un punto muy interesante acá en el que es un recurso que juega con el tiempo, ¿no? Y con la presión mental. Esa carta se puede quedar ahí todo el tiempo y a lo mejor nunca la cobras, pero vas a provocar que siempre esté a la expectativa. O al revés, vas a esperar a que se le olvide que existe para ir a pegar. Es que no es lo mismo que tengas un Hunting the Quarry encima con un Crush Breaker amenazando. Ah, claro, por supuesto. A lo que voy es que el estado de juego del combate es muy mental. Entonces los Matusela van a estar esperando a que les caigan los golpes. Y como dices, tal vez jamás caiga. Pero el tilteo ya existe. Exactamente. Entonces, para mí el efecto más aburrido es el del mini Psych. Porque aparte hasta está más chafa que el Psych. Ya que solo puedes comprar uno. Y quemas una sangre, ¿no? Sí, se siente un poquito más como un hermano raro ahí entre Psych y Telepathic Tracking, ¿no? Pero el efecto divertido es el del inferior. Sí lo creo, porque además también en algún punto puedes jugar con el recurso, ¿no? Puedes mandar a un Winnie que tenga Celerity o Taumaturgia a pegar y de repente a lo mejor te acaban el combate y eso, pero le dejas esto puesto. Y entonces ahora sí gastaron los recursos con el primero y mandas al que es realmente violento. Exactamente, y ahí sí me leíste la mente. Y sobre todo porque esa acción de entrar en combate, ojo, esa más 1 de sigilo. Una gran carta que creo que yo no he visto que se capitalice tanto. Yo siento que se están yendo más por Sykes y entiendo por qué. Sin embargo, creo que en otra estrategia donde esta carta tenga un papel más relevante, podría brillar obviamente mucho más.
Y te digo, a mí me gusta mucho. A mí también me gusta, ¿eh? Es muy psicológica, Oli. Sí lo es. Y además, ¿sabes qué? Que esto que estás diciendo hasta juega un poco con el tema de la ilustración, en el que se ve la amenaza allá atrás, porque si los ves realmente no están peleando, ¿no? El Quarry está huyendo de la amenaza, ¿no? Entonces existe como esta sensación de terror, porque además ni se le ve la cara, estás más enfocado en el terror del que está huyendo que en el vampiro que amenaza. Entonces eso me parece que también juega mucho con lo que estás mencionando. Sí, fíjate que ahorita que estamos hablando sobre esto, se me ocurrió hacer como el clásico, ya ves que hay un arquetipo de Red List con Gangrels Antitribu. Uh-huh. Creo que Hunting the Quarry vendría a actualizar muy bien ese arquetipo de premio, de trofeos. De trofeos. Uh-huh. Pues porque sí, los vas marcando. Tienes toda la razón. Y ahí los chiquitos los marcan y los grandes van a ser los que les parten la cara. Sí. Sí, me gusta la idea. Además me encanta la idea de los trofeos. Pero bueno, estamos hablando ya de como estrategias muy rebuscadas con cartas que pueden ser muy divertidas. Amigo, pues avancemos con una de las dos grandes joyas de la corona del... Bueno, no sé si son dos o tres, ahí lo podemos definir, pero a mi parecer esta es de las joyas de la corona del combate del PAD. A ver, dime cuál y yo la digo. Es el Rage of Apademac. Uf, cartota. El Rage of Apedemac es una carta de combate que requiere un vampiro del Pate Caín, y esta se utiliza con las disciplinas de animalismo o potencia. Y cosa muy curiosa, es un frenzy, ¿sabes? Es un frenzy que se juega sobre uno mismo. Uh-huh. Y dice que solamente se puede utilizar antes de que el rango sea determinado, y un vampiro solo puede jugar una de estas furias, una de estas iras de Apedemac cada combate. En inferior de animalismo o potencia es que ese combate el controlador va a tener +1 de mano y los strikes de mano van a infligir +1 daño. Muy decente. Pero en superior dice que lo mismo de arriba, pero inflige 2 de daño. Es como un bufo a la fuerza y con la ventaja de tener +1 de mano. Es una gran carta. Lo es y se siente como que es un compañero o un sustituto muy viable a un Thorn Post, pero el beneficio que recibes de la carta adicional me parece que es una locura. Y además me gustaría sumar que Apedemac es un dios sumerio de la guerra, para que también tengamos esa figura que se ve allá atrás, que se siente como una luz neón, es muy probablemente la representación que ponen de Apedemac, como para que también entendamos un poco de qué onda con Apedemac, porque pues, a mí la verdad es que no me sonaba de nada, ¿no? No es como de los dioses más comunes, pero justo como mencionas, me parece que el tema de que haga estas cosas juntas, ¿sabes? Darte mano más fuerza, creo que de repente son dos wins que hacen una gran diferencia. La fuerza es transparente, pero muchas veces nos hemos quedado a una carta de lograr lo que queremos. Entonces, que te suma la mano, así sea una carta más, es un recurso más que puede hacer la diferencia entre lograr lo que quieres hacer y no lograrlo. Sí, y te repito, esto es cosa de que sea un frenzy sobre sí mismo, habla mucho de la congruencia del dominar a la bestia de Caín, ¿no? Uh-huh. Ahora, aquí hay una interacción bastante corner case, me parece, pero que puede cobrar una cierta relevancia, sobre todo en un ambiente lleno de Pet of Cain, ¿no? Como el que vivimos aquí en México. Uh-huh. Y es que hay cartas que prohíben los frenzies. Sí. Ojo, como Volix, por ejemplo. Sí, nada más tendríamos que buscar el wording, ¿no? Porque hay unas que se cancela una carta de frenzy que se juegue en ti. Y hay unas que dicen cancela una carta de frenzy y that's it. Sí, Volix dice cancela una carta que sea de frenzy jugada por el vampiro oponente, ¿no? Entonces, ojito, es decir, el hecho de que sea un frenzy tiene una connotación donde hay es posible una nueva interacción. Oye, y también, si no me equivoco, esto reviviría algunas cartas del pasado, como por ejemplo un Tranquility. De dominación. De dominación, sí. Ajá, porque justo es una carta que también, si no me equivoco, cancela una Frenzy Card como es jugada, desde básico. Sí. Y esa carta, bueno, esa específicamente la tiene que jugar otro vampiro que no esté involucrado en el combate. Que todavía está más loco.
Que todavía está más loco, exacto, porque puedes terminar salvando a alguien. Sí. Porque esta carta no es una reacción como tal. Eso quiere decir que la puedes jugar tú del otro lado de la mesa. Ve nada más. Me parece que es tiempo de desempolvar nuestros tranquilities para ponerle un alto a toda esta locura frenética de la rabia de Apademec. Así es, y los Bolix ya van a tener una mayor, Que los bolis ya me parecían útiles, porque cancelaban también Grapple Cards, si no me equivoco. Exacto. Entonces ahora cancela Furias de Apedemac, Tengan cuidado. A ver, déjame leo cómo dice Tranquility Shield, porque no me hagas mucho caso, pero según yo el Tranquility Shield es contra ti. Porque dice, este combate, este vampiro puede prevenir un daño cada combate, este combate, Frenzy Cards no pueden ser usadas en este vampiro, así, Ajá. Sí, en este caso, si te salva a ti, no la podrías aplicar el Tranquility Shield contra un Bishop Apademec, pero otras opciones existen. Así es, y pues resta solamente decir que todo Ambogue es sobre el vampiro que utiliza el Ambogue. Entonces no, tampoco previene la furia. Exacto. Todos los reflejos de Abamboe tampoco se pueden. Pero de ahí en fuera creo que es una carta medular, es decir, la he visto en las construcciones que llevan de 5 para arriba. Sí, claro, y eso hay un guiño muy claro en el número de cartas que vienen en el deck, porque vienen 8 en el deck. Sí. Ahora, y con una ilustración de Francisco Tebar que también se voló la barda con esto. Muy padre, la verdad muy padre. Representa muy bien, justo como decías, que al ser un frenzy, cuando hablamos del Path of Cain hablábamos de que la bestia te sirve. No, la bestia no es algo que debes de dejar que tome el control, porque entonces no eres digno del Path of Cain. Pero justamente esta carta representa que la bestia está a tu servicio, ¿no? Y la ilustración en consonancia con eso me parece que está súper, súper, súper bien bajada. Así es. Y ahora solamente me gustaría mencionar que si bien para Potence puedes decir, pues es que tenemos Strong Signpost, pero ¿qué tal para animalismo? No, porque esto funciona de nuevo para Arimanes, funciona para Gangrels, funciona incluso para Simices de la vieja escuela con los Chiropteran Marauders, ¿no? O sea, ya podrían hacer 3 agravados, cuando antes el Chiropteran Marauder regularmente era con solo tu manita, ¿no? Porque si bien había cosas que te daban más fuerza, pues tampoco están peleadas con este animalismo del pad, más lo que pueda sumarse de vicisitud. Sí, la retrocompatibilidad está canija con estos pads de Sabbath quinta edición. Y que también no están peleados un Thorn Signpost y un Rage of Apademec si tienes ambas disciplinas, ¿no? O solamente Potence, porque también los Nosferatu es win-win. Por un lado o por otro, ganan. Totalmente. Gran carta. Para mí probablemente es de mis favoritas. Se siente súper medular. No se siente, es medular. Sí. ¿Qué te parece si nos hablas sobre la siguiente, que es la segunda gran carta del deck? Y justo esta carta es la que hace sentido, porque si bien ya construiste todo un aparataje de violencia, es muy triste que pegues y digas, sí, me preveno todo el daño con una sola carta de fortitud, ¿no? Entonces, esta carta, el Soul Grinder, que requiere Potence o Taumaturgia, es un strike. En básico, ya te da fuerza de Stand Strike a +2 de daño. O sea, ya si de buenas a primeras un vampiro con Potence o con Taumaturgia básico ya te pueden pegar 3. Y en superior es igual, pero el daño que hace este strike no puede ser prevenido por cartas que requieran fortitud. Entonces, sumemos la fuerza, es decir, si tú juegas un Rage of Apademec, ya estaba sumándole +2 de fuerza, eso quiere decir que tu total ya era 3, con un Soul Grinder tu total ya es 5, y en superior de Potence o de Taumaturgia, tu total es 5 que no se puede prevenir con fortitud. Y eso es lo que hace la diferencia entre que este deck funcione o no funcione. Es que si te das cuenta, Oliver, tú ya estás creando una condición de opresión al momento de entrar en combate, mandar a torpor, ganar bleed, y aparte que sea imprevenible, y aparte golpear de un montón, y aparte el siguiente turno va a quemar tu presa pool, pues ya tenemos clara una intención de ahora sí sacar a tu presa, ¿no? Porque lo que ocurría muy comúnmente con los decks de combate era que golpeaban a todo el mundo y terminaban ellos sufriendo, a pesar de que todo el mundo estuviese en torpor. Sí, o terminabas siendo un Kingmaker, ¿no? Porque tu aliado al otro lado de la mesa, en una mesa de 5 regularmente, era quien terminaba ganando, porque se mataba al que tú habías dejado inválido atrás,
Y así seguía, ¿no? Y no tenía presión hacia adelante, entonces en una de esas te mataba a ti y se llevaba a la mesa. Entonces aquí ya tenemos algo más claro. Y pues eso, finalmente el Soul Grinder es bastante importante, se vio en el anterior torneo, yo creo que es también medular en el sentido de que Rolling with the Punches, bye. Super Middle, adiós. Soak va a tomar por culo, dirían. dirían por allá, sí, justo. Y pues todo, ¿no? Soak, Armor of Vitality, Skin of Night, Skin of Steel, Superior Metal, todas esas cartas que son bien eficientes porque son todo el daño, pues vaya. Sí. Solamente tu único nuevo enemigo son los Combatants, pero para eso tienes el Hunting the Quarry para continuar. O, dado a las circunstancias, pues le metes Immortal Grapple, porque pues al final del día la cripta tiene suficiente potencia como para que juegues potencia. Y ahí es donde sacan los Dance with the Devil. Exactamente. Sí, claro. Y donde pierden contra una pistola. Es que es lo que estábamos hablando, ¿no? Por algún motivo los que juegan mucho combate dan por hecho que todo va a ser a rango corto y cuando te vas corriendo se sienten bien tristes, ¿no? Pero pues tampoco puede salirles todo perfecto, ¿no? O sea, no hay manera, ¿no? O sea, ningún deck es infalible. Y en la última carta, que no creo que sea así como súper la de gran diferencia, pero que sí ha causado algún tipo de conmoción, es el Wall of Filth. Es que esta es controversial. Sí, ahí te tenía una chincheta, por cierto, del capítulo anterior de la prevención. Uh-huh. Pero bueno, rápido decimos qué dice. Wall of Filth es una carta de combate que requiere a un vampiro del pad, y este es con Protean y Hechicería de Sangre. Uh-huh. Protean y Hechicería de Sangre. Y dice que solo se utiliza antes de que el rango sea determinado, y en inferior, ya sea Protean o Hechicería, pones esta carta en este vampiro y este vampiro puede quemarla para prevenir 2 daños no agravados en el combate. Y el vampiro solamente puede tener un Wall of Filth. Y en superior es lo mismo, pero previene 2 daños en el combate. Entonces, la diferencia es que en inferior previene 2 no agravados y en superior previene 2 indistintos. Indistintos de la fuente también, ¿no? Porque esto te lo puedes prevenir de cuervos, ambiental, etc. Exactamente. Ahora, no fue secreto para nadie, creo que muy rápido rompieron el secreto detrás de Wall of Filth, porque hay un detalle interesante en los números, ¿no? O sea, uno, la disciplina de Protean no es una disciplina del pad. Uh-huh, exactamente. Y 2, es la única carta del pad que habla de Protean. Y si ves los números también en la construcción del deck como tal, pues el Protean no es protagónico, ¿no? Solo hay 2 vampiros con Protean superior y en un total de 4 en el que tienen 2 básicos, 2 superiores, versus la disciplina que muy probablemente era la que acompañaba a la taumaturgia, es decir, animalismo. Muchas personas andan por ahí conjeturando que originalmente esta era una carta que era animalismo y taumaturgia. Y que cambiaron a última hora. Uh-huh. Es correcto. Yo creo que en el testeo dio mucho pavor ver a los Nosferatu prevenirse daños, pero pues a mí me hubiera hecho todo el sentido en términos numéricos. Solamente Hekla no tiene animalismo. Sí, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que le tuvieron miedo al éxito, uh-huh. ¿Sabes? Sobre todo porque le estás dando más herramientas a los nuevos simis, pero también le estás dando más herramientas a criptas viejas como los Gangrel Antitribu, los Gangrel City, uh-huh. Sí. Que tampoco protegían muy bien. Sin embargo, el Protean ya tiene una excelente carta de protección que es el Flesh of Marble. El Flesh of Marble. Es correcto. No se percibe necesario versus clanes como los Nosferatu, que vaya que necesitaban prevenirse el daño. Las Arimanes, que también vaya que necesitaban prevenirse el daño. Y en una de esas hasta los Simis, porque pues si bien los Simis eran más controleros y eso, mal parados les hacían un agravado y bye. Uh-huh. Y pues quieras o no, la Hechicería de Sangre ya tenía el Regomotum, uh-huh. Que no es que previniera gran cosa, pero era bastante decente, es bastante decente. Sí, 4 dañitos no me parece nada mal, aunque sean de un strike, pero justo con esta carta se siente más redondo, ¿no? El que sí queda desprotegido es animalismo, y pues
yo lo percibo como que sí le tuvieron miedo al éxito, ¿eh? Es que cuando ya las cartas estén en manos de los jugadores, se ha comprobado históricamente que se hacen cochinadas bien tremendas. Ujú. Entonces, creo que la retrocompatibilidad de aquí no fue al 100% para los Nosferatu Antitribu, porque sí iban a quedar brutales, ¿eh? Sí, yo creo que los Nosferatu Antitribu se iban a beneficiar mucho de esto. Personalmente creo que las Arimanes también hubieran sido se hubieran beneficiado mucho de esto porque sus disciplinas tampoco previenen el daño, ¿no? Pueden acabar el combate incluso con la misma Spiritus, pero de nuevo, en una pelea cuerpo a cuerpo, el primer agravado te manda a torpor. Entonces, pues, Sí. complicado. Pero pues no fue, y ahora tenemos Protean y Taumaturgia. Felicidades por los que tienen Taumaturgia. Pero pues cool, o sea, al final del día creo que también de repente los Tremen Antitribu e incluso pues muchos acá tienen Taumaturgia, incluso en superior, pues también suena viable, aunque pues en otro universo paralelo seguro los Nosferatu Antitribu, las Arimanes y los Simis están muy felices. Ni hablar. El Wolofield es una ilustración de Mitch Muller. Ya hemos comentado también su arte. Fue quien realizó en capítulos pasados lo vimos, el Forward Momentum. Claro. Y pues se ha ilustrado también otras cartas como el Show Force o el Ambush, Valerie Díaz, etc. La nueva piel de oso me parece que también la hizo él. Es que lo... Ajá. Sí, él tiene un tema con los rostros que cuando pretende hacerlos menos humanos, lucen más. Por ejemplo, la piel de oso, ese rostro que se está como descoyunturando y se está como convirtiendo y se ve así monstruoso, me gusta mucho y siento que es algo que se percibe también en Wolofield. Ahora, ¿qué es Wolofield y por qué hace esto? No me preguntes, no tengo ni idea. No sé, no entiendo cómo esto hace sentido con el Path of Cain. Todas las demás me checan perfecto, pero Wolofield, la neta es que no entiendo. Si ustedes saben, si ustedes saben por qué, escríbanos, déjenos un comentario porque me encantaría entender cómo el Wolofield hace sentido con el Path of Cain, que pues tiene ciertos preceptos filosóficos, ¿no? Así, aquí neta que no le cacho. Sí, o sea, como que no hay ningún precepto que diga de hay que ser sucios. Ajá, exacto. Para acercarte a Cain, ¿no? Eso es una muy Nosferatu Antitribu. Bueno, o Nosferatu Sabbath. En el sentido de que se refugian en los lugares indeseables. Pero no tiene animalismo, entonces X. Exacto, no, entonces nada que ver. Y además la ilustración me parece que está sumamente bien lograda, está padrísima. El vampiro que está ahí tiene esta sensación tenebrosa, urbana, muy Cain, muy Sabbath, sí. Y me deja claro cómo llega a la prevención de daño, ¿no? O sea, tiene ahí como un montón de basura a su alrededor mágica metido volando que de alguna manera evita el contacto directo con ella y pues así es como terminas preveniendo los daños. ¿Qué tiene que ver eso con el Path of Cain? Solo Dios lo sabe. ¿Quién sabe? Pero si ustedes saben más y nos pueden iluminar, por favor háganlo porque nos interesa entender. Y pues bueno, ya cerrando este deck totalmente, nos queda solamente hablar del Taste of Vitae, que trae 4. Creo que ya tenemos el aparataje completo de cómo funciona, cómo se sostiene con las Masters, que son la piedra angular de este mazo, y la interacción que se teje para poder crear un combate más eficiente. Total. Y aún con todo, sí necesita todavía más trabajo para afinarlo. Sí, supongamos que todavía tiene ahí un espacio de las 77 cartas como para que tú sumes o remuevas lo que consideras que a lo mejor no jala o se siente un poco como a lo mejor no en lo que tú quieres jugar. No he visto, por ejemplo, que se juegue en realidad el Dread Mastiff ni el Twisted Bloodhound, ¿no? Entre otras cosas. También, como mencionaba, se remueve mucho el Dance with the Devil. También no veo que mucha gente esté jugando Hunting the Quarry, pero vemos que los números de Abuse the Power o Pilar's Fall se multiplican, ¿no? Entonces, pues hay unas cosas por otras. Yo no creo que sea muy conveniente sacarlos de buenas a primeras. O sea, si bien el net decking es una tendencia para poder optimizar, creo que estas cartas que pueden pasar muy desapercibidas son capaces de marcar una diferencia al final de una mesa muy apretada.
O contextos que no tienes tan medidos, ¿no? Porque justo como acabas de decir, mucha gente pues, considera que el combate, que nadie lleva maniobras, ¿no? Entonces, pues al pensar o sea, al ser ese tu racional, pues te vas a enfrentar a realidades complicadas cuando sí hay maniobras. Sí, una NEC de Guns N' Roses. Ay, no, un Guns N' Roses no hay manera, o estos nuevos decks de Banu Hakim que pelean de lejos, o incluso Tremors que también están peleando de lejos con armas o taumaturgia. Entonces sí, Sí, o no. incluso los decks de Offuscate que están utilizando Swallow by the Night, ¿no? Como una carta de Offuscate, pero que en superior les puede salvar con la maniobra, también son realidades que están pasando. Y ninguno de los vampiros que trae el deck tiene una maniobra. Es cuestión interesante. Bastante interesante. O sea, al ser combativos, como que no hay ninguno que tenga como esa capacidad de acercarse. Es correcto. Y en la generalidad, ¿tú qué opinas del deck, amigo? Porque también recuerdo que estuviste ahí haciendo tus pruebas y que recuerdo que no lo estabas disfrutando tanto, pero me gustaría saber si después cambió tu opinión o cómo te sientes al respecto. No me identifico, como diría el meme. No, no es mi estilo no me representa, no es mi estilo de juego. Sí juego combate, pero el combate es más como un medio para alcanzar otra cosa. Totalmente. Siempre para mí el combate ha sido un medio para alcanzar otra cosa y no es una estrategia central. Entonces, por ejemplo, me descoloca mucho el hecho de tener que desbalancear la mesa en algún punto y ganarme la enemistad de mis aliados. Bueno. No, o sea, yo soy muy político y siempre trato de que todos podamos jugar como debe de ser, que todos desarrollemos juego. Y siento que ese es como mi estado de natural dentro de Vampiro. Pero cuando me toca jugar combate, lo juego todo mal, rusheo mal, hago enojar a las personas incorrectas y pues termina siendo para mí un problema. Y a pesar de que aquí haya una estrategia clara, pues no me sale, o sea, no se me da. Bueno, es que también tu amigo Mako, que era tu aliado, y fuiste y rushaste a mi vampiro con el que iba a bloquear porque se te hizo fácil que era un Anar Convert y querías conseguir el +1 de Blitz. Así de, ¿es en serio, amigo? Exactamente. Es un ejemplo real. Es que uno es a veces muy, ¿cómo decirlo? Impulsivo. O sea, mi misma naturaleza es impulsiva. Yo creo que jugar combate necesitas tener una como mentalidad muy centrada. Necesitas concentrarte muchísimo para poder poner bien los golpes. Entonces, eso ya lo hemos discutido muchas veces tú y yo fuera de micrófonos, ¿no? De cómo nos identificamos con ciertos vicios. Y uno de mis vicios es ser muy desesperado. Entonces, si mi mano es roja, pues quiero que sea de otro color, ¿no? Bueno, es que también uno piensa que una mano roja es una mala señal, ¿no? De que no estás moviendo y que necesitas otras cosas, pero también como que a veces no regresamos a nuestro centro y decir, bueno, claro, mi mano es roja porque el 70% de mi deck es rojo y porque es lo que voy a usar. O sea, entiendo. Sí, en términos generales yo sufro mucho este tipo de decks. No me gustan, no me gusta verlos y son con los que más me enojo. Me gustaría ver más claridad, aunque también sería pedirle peras al olmo. Más peras al olmo de las que ya nos dio. Sí, mira que ya se esforzó en darnos un par de peras, ¿eh? Exactamente. Y pues en términos generales no me agrada. ¿Y tú, amigo? Mira, yo la verdad es que es un deck que tengo que desagregarlo del deck del jugador. El deck me parece divertido, pero he tenido visiones tan diferentes de él. Mira, yo me acuerdo que cuando llegó este deck y hicimos nuestro ritual de jugar con puros decks así recién armados, o sea, recién salidos de la caja, yo recuerdo a Fede, a quien le mando un gran saludo, que estaba muy frustrado con ese deck porque justo nunca tuvo en la mano lo que se necesitaba para poder darle continuidad al combate, porque siempre había un dodge, siempre había un combat dance, siempre había un algo. Es más, siempre había un combat dance, y si no era un combat dance normal, era un combat dance que lo giraba y no le dejaba irme a pegar en el siguiente round. Y yo me quedé un poco con esa sensación de, es realmente tan frustrante porque realmente lo intentó y no estaba ganando nada, hasta que se hartó y cambió de deck. Y él estaba muy emocionado, entonces dije, a ver, ¿es real que es tan malo? La respuesta es, creo que como todo depende un poco de lo que tengas en la mano y a quién te estés enfrentando, porque no siempre van a tener la carta correcta, ¿no? Y en ese momento en el que tú la tienes, pues habrá que aprovechar. El deck me parece divertido, me parece que da opciones en los que el combate se vuelve un recurso para ganar, sí,
porque justamente un Augury of Doom, un Pillar's Fall, es un poco como si voy a lograr ganar. Sin embargo, creo que vivir un poco en esta realidad en la que no dejas de hacer nada a nadie, tampoco sé uno qué tan divertido es, ¿sabes? Al final esto es un juego y pues nos sentamos a divertirnos, y si alguien va a ir, te va a ir a pegar y no vas a hacer nada y nada más vas a estar viendo, pues está de hueva, ¿no? Y segunda, justificarlo diciendo es que esto hace mi deck, pues sí entiendo que eso hace tu deck, pero tampoco estás viendo que otras personas que no se diviertan, ¿no? Y que encuentres placer en eso, ¿no? Que te lo encuentres emocionante mandar a un vampiro a Torpor, pero no estás dejando que haya presión hacia adelante tampoco. Sí. Entonces, si tú no tienes tampoco de repente la visión de cómo administrar el combate para que sea eficiente para ti y para que fluya, pues vas a generar un cuello de botella, vas a generar frustración, nadie se va a divertir, te van a dejar de invitar a las mesas, no sé, pero no es... mi punto es ese, ¿sabes? O sea, no es tan transparente cómo jugarlo como lo que hace el deck. O sea, lo que hace el deck es transparente, pero cómo hacerlo para que funcione realmente, y no solamente por un punto de victoria, sino por cómo generar, cómo no impedir el flujo, ese es el reto. Es como juegue y deje jugar. Exacto, un poco sí, amigo, un poco sí. Pero en general sí me gusta, la cripta me encanta, y creo que los recursos que trajo al mundo de otros vampiros del Sabbath que tienen esas disciplinas también me parece que son cosas bien, bien padres. Muy bien, creo que es un gran acercamiento. Y me parece que se va a volver inevitable en algún momento tener esta conversación de qué estamos haciendo como jugadores para jugar ciertos arquetipos. Sí, probablemente podríamos tener un especial de eso y estaría divertido. Sí, sobre todo porque es evidente que el combate no es muy famoso o no es muy querido en ciertas regiones, donde pues la política o el bleed es más apreciado, ¿no? Y por algún motivo en Latinoamérica es bastante querido el combate. Pues mira, justo recuerdo que ahora en el último torneo yo dije algo como de que qué hueva Mortal Kombat. Y alguien dijo, es México. Y dije, güey, no es México. Es este grupo de personas que encuentran en el combate pues un algo que les atrae. Y digo, no está mal, ¿no? Pero pues de nuevo vuelvo al punto de pues hay que fluir, hay que dejar que los demás jueguen, esto es un juego, ¿sabes? O sea, porque es algo que no hace la política, es algo que no hace el bleed, o sea, ¿sabes? O sea, el bleed, por muy rápido que te saque, pues algo te dejará hacer. ¿Sabes? O sea, sí. Si te saca muy rápido es porque pues, algo salió muy bien para ellos y muy mal para ti, pero no es el 100% de las veces. El combate sí puede llegar a ser esa sensación de pues nadie está haciendo nada, y esa es un poco mi sensación, y es real que acá se ha remarcado mucho, pero yo siento que es más un poco como la situación, uno, de la inmediatez del contexto, y dos, el tema de que los recursos que han dado de combate son muy poderosos. Y también, ¿sabes qué? Que para cerrar mi punto, recuerdo que hace 20 años, como que la gente que se unía al hobby, le mamaba el combate. Y eventualmente se fueron moviendo del combate por razones, ¿no? Entonces a lo mejor también es un poco cíclico. Bueno, podría ser que venga por oleadas, pero no me sigo identificando. No sé, tampoco. En fin, amigo Oliver, pues esperemos que estos 2 capítulos hayan sido provechosos. A mí me gustan mucho las cartas para la colección, están perfectas en mi caso. Y pues no sé si tengas alguna otra final word o pasamos a las correspondientes saludos y anuncios parroquiales. Pues vamos a despedirnos, amigo, porque ya estamos sobre el tiempo. Y pues de mi lado, no, empieza tú, amigo, por favor. Bueno, pues un saludo para toda la comunidad de 2 de 3, especialmente para esta Aranza y también para Arly, quienes jugaron en el último torneo. Siempre es refrescante ver pues no solamente otras formas de juego, sino también otras visiones del juego, y especialmente de las chicas de nuestra comunidad. Un saludo a ellos. Igual, la verdad es que además Sara se volvió nuestro héroe porque se sumó de último para que las mesas tuvieran sentido, entonces estuvo muy bueno.
Arlie también, que justamente fue víctima del combate, pero aún así nunca quitó su sonrisa ni su buena actitud, a la que le mando un abrazo enorme también. Y pues de mi lado, a Kill, a Gus, a Ro, por supuesto también que se han dedicado también a darle al juego con mucho ahínco. Y pues a las personas que nos han dejado comentarios, amigo, que eso también es bien valioso, nos han comentado mucho. A ti agradecerte que los nuevos formatos que hiciste también, no solamente el en vivo, sino también los shorts que estuviste sacando del en vivo, también nos dejaron ahí muchos comentarios padres. Y pues recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Así es, estamos en Instagram como BTS Madness Network y también tenemos un correo electrónico al cual nos pueden escribir y les vamos a estar contestando, aunque nos tardemos un poquito, pero siempre vamos a buscar una respuesta. Por supuesto que sí, igual en los comentarios. Y pues con esto dicho, amigo, no sé si hay algo más, si no ya nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos muy prontito en otro capítulo, que por cierto ya vamos al último de los pads. Eso también me tiene emocionado porque el último está muy bueno. Y pues nos vemos muy pronto, disfruten mucho sus mesas, entrenle duro al combate, pero con responsabilidad, no conviertan esto en Mortal Kombat, más de lo que ya es. Hasta luego. Hasta luego, gracias amigo.